los factores que yo creo que le voy a dejar esta parte a María José de estos factores protectores, le diríamos, ¿verdad? O cómo mejorar un ambiente de trabajo o cómo mejorar los factores, o vaya, cómo apoyar para que los factores en el ambiente de trabajo sean más protectores. ¿Qué pasa? Si vamos a hablar de salud mental, me gustaría iniciar con lo que es el concepto. La salud mental es un componente integral y hace ¿qué será? En el DCM-5, bueno, a partir del DCM-5 o antes ya teníamos otro concepto, la OMS hace esta parte de aclaración. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Una importante consecuencia de esta definición es que considera la salud mental como algo más que la ausencia de trastornos o discapacidades mentales. Como bien mencionó ahorita otro de nuestros compañeros, pues somos una red en pro de la salud mental, pero no es necesario que haya diagnóstico o que haya situación de salud, de enfermedad para considerar que ya estamos hablando de salud mental. O sea, el tema de la salud mental ha ido cambiando debido a que hemos enfrentado factores múltiples en nuestro contexto social, sobre todo en el ámbito laboral mexicano, diría yo, a partir de tiempo atrás, en el 2018, eh, lo que surge es una norma para detectar estos factores, porque creo que sabemos, bien sabemos, que hemos tenido un poco rezagado este tema de la salud mental en el ámbito laboral. Y entonces, por eso es tiempo de priorizar la salud mental en el trabajo. Dice otra vez, la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. Como podemos ver, sí, o sea, es una manera de afrontar el estrés diario, porque pues el estrés en sí no es del todo malo, ¿verdad? Se necesita un grado de estrés para funcionar, solo que hay diferentes factores y pues en este sentido, si nos ponemos a ver factores de riesgo, pues, ¿qué les digo? Pues la pandemia fue un factor de riesgo colectivo que vivimos todos. Y hay cifras de cómo ha aumentado en un porcentaje alto en México el estrés y la ansiedad. Y bueno, para esto tengo aquí una diapositiva que comparto, cifras que me compartió la doctora Osiris Pasarán. Y si se fijan, pues México es uno de los países con el con el índice más alto en ansiedad y depresión. ¿Qué sucede? Pues yo diría, no es si es para poner atención, pero sobre todo nosotros que estamos en la red, lo sabe María Luisa, vimos cómo después de pandemia los cursos psicoeducativos y los grupos de apoyo tuvieron más demanda porque pues obviamente había un poco más de conciencia. Si nos vamos a la parte positiva que generó la pandemia, pues es que adquirimos más conciencia en cuanto a atender la salud mental y lo que yo digo siempre es, bueno, pues lo que hicimos en 15 o 20 años, creo que el COVID lo vino a hacer en ¿qué será? En un año, ¿verdad? Entonces estamos hablando de cuestiones de salud mental que afectan, sí, claramente, y sobre todo que hay que concientizar y sensibilizar. Otra de las situaciones de la salud mental, no directamente ligadas con la cuestión laboral, pero pues también está el estrés laboral que genera este tipo de conductas y esto todo se vio en aumento todavía más a causa de lo que es la pandemia por COVID. Diríamos que ahora tenemos una pandemia en salud mental. Esto dicen los especialistas. Y bueno, pues ya hablando de lo que es la ansiedad o el estrés en la empresa, que es lo que le llamamos el burnout, es el agotamiento mental que se padece cuando te sientes emocional, física o mentalmente exhausto, o como le llamamos quemado. Y es la consecuencia de la sobrecarga de trabajo. Sientes esa sobrecarga cuando el trabajo es demasiado complicado, tienes mucha calidad, mucha cantidad o cuando trabajas durante mucho tiempo seguido. Pues sí, así es. Creen que nosotros en México somos expertos en esto. Eso lo platicábamos María José y yo.
Y bueno, los signos físicos del estrés aquí lo ven, pero me gustaría invitar a María José que nos platique algo sobre esto, ¿verdad? Sobre este es el tema muy, platicábamos ella y yo días pasados y creo que ella tiene muy claro esta parte de las consecuencias de la ansiedad por el burnout, que es una de las, como diríamos, uno de los espectros de la ansiedad. Muchísimas gracias, Liz. Encantada de estar con ustedes el día de hoy. Gracias por la invitación. También gracias a ustedes por conectarse, por estar interesados en crear espacios de trabajo mucho más sanos y mucho más conscientes. Y Liz, como te lo dije el otro día, qué gusto y qué gozada estar ahora en contacto y conocernos. Estoy segura que vamos a hacer grandes cosas juntas. Y retomando un poquito lo que platicabas, esta parte del burnout, me voy a regresar un poco a la parte teórica Claro. porque es importante que sepan que en el 2022 la OMS integró el burnout a su listado de enfermedades mundiales, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que antes del 2022 el burnout era considerado, y lo digo entre comillas, y lo digo de tono sarcástico, pero drama, ¿no? O sea, no era médicamente considerado y entonces era, ay, está cansado, no tenía como esta reconocimiento que el día de hoy tenemos. Afortunadamente en 2022 se incrementó la conciencia de las implicaciones que esto tiene y se categorizó ya como una enfermedad. Dentro, la OMS tiene un listado de enfermedades como tal, que le llama CIE-2, ¿no? Y consideró ya dentro de este gran listado el burnout como enfermedad. Esto es importante saberlo porque evidentemente, como cualquier enfermedad, hay que tratarla, ¿no? Entonces le da un lugar y le da una relevancia diferente y la forma en la que nos vinculamos con ellos es con ella es de forma completamente diferente, ¿no? Otro dato importante y que me gustaría compartirles es que a raíz de la pandemia, como bien decía Liz, el 32% de los colaboradores en México padecieron y estuvieron diagnosticados con este burnout, ¿no? Más todos los casos de los que no se haya comentado oficialmente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos somos posibles, ¿no? Víctimas, por así decirlo, del burnout. Y en la medida en la que hablemos del tema, que nos concienticemos, como dice Liz, que conozcamos sobre los síntomas, va a ser mucho más fácil que lo combatamos, ¿no? A título personal, yo puedo platicarles que llevo mucho tiempo, llevo 12 años dedicándome a temas de capital humano, los últimos 5 en cuestiones de consultor, digo, enfocada 100% en consultoría, pero sobre todo los últimos 4, 3, yo diría, enfocado en muchos temas de desarrollo psicosocial en el entorno laboral y siempre lo había visto como un tema un poco más teórico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que yo hace unos meses tengo una experiencia que no le deseo a nadie. Tengo una situación complicada en temas de seguridad. Fui a ver a un cliente a la zona del Bajío. Como sabemos, nuestro país y la zona del Bajío especialmente desafortunadamente está viviendo una situación de inseguridad bastante grave. Tengo una situación de seguridad muy complicada y me diagnostican, ¿no? Con estrés postraumático, que evidentemente forma parte de estas enfermedades psicosociales. Y además de tener un tema de estrés postraumático dentro de la NOM 035, es categorizado, ¿no? Como un acontecimiento traumático severo, ¿no? Yo tenía muchísimos problemas para concentrarme, para comunicarme, mi rendimiento bajó muchísimo y yo creo que fue una muy mala broma de la vida y de la congruencia, que aprendiera a hablar ahora de la salud psicosocial como parte de las cifras y no como una mera teórica, ¿no? Y puedo decirles que la forma de desarrollar entornos laborales seguros, sanos y de pleno desarrollo psicosocial es, no quiero decir que todos tengamos que vernos expuestos a esto, que todos tengamos que vivir una situación de inseguridad, que les recomiendo ampliamente tener un estrés postraumático. No, no estoy diciendo eso y está ahí lejos de quererlo decir, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es que la forma en la que nos vinculemos
con el desarrollo psicosocial va a depender mucho de la capacidad que tengamos de generar entornos saludables. Si lo dejamos en mera teoría, y de verdad no quiero ser poco profesional diciendo que durante todo este tiempo que me había dedicado a esto no lo había entendido al 100%, pero lo entiendes de una forma diferente. Cuando dejas de verlo como una parte teórica, cuando dejas de verlo como una norma, lo empiezas a ver como personas, lo empiezas a ver como una enfermedad, lo empiezas a ver como algo que sí afecta físicamente, pero también impacta el desarrollo personal, pero también mejora el rendimiento. Yo tengo una gráfica que ahorita, si tenemos oportunidad de que me hagan anfitriona, me gustaría compartirles, pero de cómo mi desarrollo psicosocial impactó literalmente mi desarrollo profesional, ¿no? Es impresionante que afortunadamente y gracias a la tecnología el día de hoy pude monitorear mis signos vitales con un reloj inteligente y me di cuenta cómo desde mis pulsaciones en reposo del corazón, ¿no? Hasta los pasos que daba, hasta la parte del cortisol, empezó a afectarse en este pico fuerte que tuve de ansiedad. Y cuando comparé a la par el número de clientes que tuve, el número de coaches que tuve, el número de sesiones que tuve, incluso muchas gracias, Perdón. ahorita les comparto la pantalla, gracias Sí. Liz, incluso el número de correos que mandé, la facturación que tuve, es impresionante cómo cambia. Voy a compartirles las imágenes. Me pareció muy importante, María José, porque estás hablando de esta parte, de cómo vivirlo en persona, te sensibilizó. No sensibilizar de que no estuviera sensibilizada, como dices, pero te hizo más consciente, lo podemos decir así, María José. Ajá. Totalmente, Nosotros totalmente. en un grupo Creo donde que a conocer a muchas personas que tenemos todos a un ser querido o que incluso nosotros padecemos alguna situación de salud mental. Entonces, qué bueno que lo dices porque es muy importante saber cómo dijiste, crear la conciencia para tener esa capacidad de generar entornos sociables más saludables, ¿verdad? totalmente, totalmente, Liz, porque al final si no somos nosotros, es un ser querido cercano, es un colaborador cercano, tenemos cifras muy cerca, ¿no? No sé si ya puedan ver mi pantalla. Sí, ya lo Sí. vemos. Súper. Entonces, miren, les voy a compartir. Siempre hago esta presentación de una forma incógnita, digamos, sin que sepan que soy yo, pero platico justo que mis pulsaciones del corazón, mis latidos, la frecuencia cardíaca en reposo era de 66 LMP, latidos por minuto, ¿no? De enero a abril. Yo acostumbro mucho caminar. Como medio de relajación y creo que es un poco mi ejercicio, ¿no? Tengo muy malas rutinas deportivas, esa es la realidad, pero siempre he acostumbrado a caminar 1 o 2 horas al día. Entonces, más o menos daba 7,000 pasos al día y bueno, las unidades de cortisol no las tenía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La última semana de abril yo tengo esta situación muy complicada en León. Mis pulsaciones cambiaron de 66 a 89. La cantidad de pasos que di prácticamente se duplicó, lo cual en mi caso nos habla de una situación de ansiedad muy grande, ¿no? Que no podía estar en un espacio quieta, salía, caminaba, pasé de caminar 2 horas a caminar casi 4 horas, ¿no? Y yo no tenía una prueba de cortisol previa, pero bueno, cuando mi psicólogo me recomienda hacer un acompañamiento psiquiátrico, el psiquiatra me manda a hacerme esta prueba de cortisol y es cuando arroja que tengo 35, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se los grafico para que sea un poco más visual. Justo esta semana, ¿no? Es cuando pasa toda esta parte de León, se pueden dar cuenta cómo sube y les marqué aquí en gris cuál es un indicador de cortisol sano en una persona de mi edad, género, peso, etcétera, etcétera, ¿no? Y como pueden ver, pues estoy casi al doble de lo que era lo sano. Eh, no me quedé ahí, ¿no? Me gusta mucho estudiar, me gusta mucho ser numérica, me gusta mucho ser meticulosa, entonces me utilicé como rata de laboratorio, llamémosle así, y dije, si tengo un impacto laboral, ¿cuál es el digo, si tengo un impacto físico, tiene que haber una repercusión laboral. Y ahí creé 3 indicadores, ¿vale? Muy sencillitos porque los números no son lo mío, pero el primero fue los correos que mandaba. El segundo era cuánto facturaba, ¿no? Yo tengo, como independiente, yo tengo un indicador de facturación que le llamo índices de sueldo, que es qué tanto me acerco para arriba o para abajo, ¿no? En porcentaje del sueldo que me gustaría percibir
como consultora, cuando es 100 quiere decir que gané el sueldo que me gustaría percibir, y cuando es arriba o abajo, pues puede subir a 120, ojalá sean muchísimos meses de 120, no lo hemos logrado, pero bueno, estamos ahí. De enero a abril tenía un indicador del 92, ¿vale? Y finalmente el número de reuniones como efectivas que tenía. ¿Qué es lo que pasa? Se los grafico también, bueno, de enero a abril tenía 45, 92 y 16. ¿Qué es lo que pasa en mayo? Después de este evento, de 45 bajo a 10, de 92 bajo a 40 y de 16 bajo a 0. Se los grafico nuevamente, contemplemos y recuerden que el evento traumático severo justo lo tuve la segunda semana de abril, ¿no? En donde podemos ver pues esta picada considerable. Y al momento en el que lo uno, es impresionante y me pareció súper revelador que conforme esto subía, lo demás bajaba, ¿no? El cortisol subió, mi facturación bajó. Mis pasos subieron, mi rendimiento bajó, mi interés incluso de tener reuniones, ¿no? Yo no quería ver a la gente, yo quería estar encerrada, ¿no? Quería de verdad, caminé y luego no salí de mi cama en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque yo sentía que me iban a matar, ¿no? Porque durante 4 horas yo estuve encerrada en un baño pensando que ahí me iba a quedar. Y ese momento yo lo repetía constantemente. Y no podía decir, María José, quítate el miedo y déjalo para el fin de semana que no tengas que chambear, ¿no? No tengas pesadillas hoy en la noche porque es jueves y mañana trabajas. Ten las pesadillas hasta el sábado. No podía hacer eso porque somos seres integrales, ¿no? Y ahí fue cuando me cayó el 20 y dije, esto es un tema de congruencia para que yo aprenda a vivir la norma 035 real y empiece a ver la norma no en un libro, no en un checklist, no en un cuestionario, sino en nuestra gente, ¿no? Yo ya, chicos, me rifé por el equipo, ya lo viví yo, ya no lo tienen que vivir ustedes, ¿no? Ya adelántense ese paso, evítense las 4 horas de sufrimiento, el psiquiatra, las pastillas, todo, y empecemos a ver la norma como gente, porque eso es mucho más allá. Entonces, bueno, este era el caso que había platicado con Liz que les iba a contar, pero me gustaría regresarte la palabra, Liz, después de que yo aquí Sí. agarré monte y me dejé ir, ¿no? Pero No, regresarte a ti la palabra. era justo el momento, yo creo que era muy, muy importante que nos compartieras esto porque pues lo vivimos nosotros como familiares nosotros nos decimos cuidadores primarios o secundarios de alguna persona que sufre un impacto, un estrés postraumático o alguna situación de salud mental, pero esto fue meramente una cuestión laboral, bueno, porque estabas fuera, pero qué importante, no sé, si alguien tenga que hacer algún comentario, María Luisa o alguien, con gusto. Hay un comentario de parte de Juan Isidro Escobar Canales aquí en el chat, Sí, donde dice que comparte datos de la UNAM. El 75% de los trabajadores en México sufren de fatiga por estrés laboral y más del 40% de los que trabajan en oficinas se sienten exhaustos. La población económicamente activa, el 71,6%, 61,6 millones de personas, es decir, 46,2 millones de trabajadores están en estas condiciones. estas cifras, tuvimos una charla, me gustaría si puede abrir el micrófono, Juan, precisamente el jueves pasado con Carmen Flores, nuestra coordinadora de grupos de apoyo. Yo colaboro muy de cerca con Ingenium, que es otro de nuestros sedes y coordinador de la red. Y entonces me gustaría que Juan opinara, porque también es de muchas cifras, así como María José, y de verdad fue muy interesante lo que nos compartiste, Juan, en esta ocasión. Adelante. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por invitarme a su charla, a su ponencia. Muy interesante, sobre todo los datos reales, duros, de una persona que está en el ámbito. Y eso nos da una muestra muy real de lo que, así como María José, todos en algún momento estamos padeciendo, ¿no? Y en algún momento, digo, independientemente del tiempo que se esté elaborando y de la forma en que se trabaje. Estos datos que les comparto, hace tiempo, estoy hablando de 2, 3 meses, lo estaba platicando con una persona que tiene a su cargo aproximadamente unas 60 sucursales en el norte de México. Y debido a eso, gracias a eso, empezamos a formar grupos de apoyo como una red
en la cual cada lunes podemos hacer una charla de 30 minutos para bajar el nivel de estrés, como llegan en la semana y se va monitoreando durante la semana para que al final de la semana hacer un pequeño resumen y ver cómo nos sentimos o cómo se sienten para de una u otra manera hacer intervención. Creo que es muy importante ya con esta ley acerca también de la norma oficial mexicana 35, ha dado y ha visibilizado mucho lo que se vive en el ámbito empresarial y no solamente en el ámbito empresarial formal. Quiero también tomar en cuenta el ámbito informal, todas las personas que son activas, económicas y que en cierto momento no tienen la seguridad social o no tienen una manera de poder ayudarse para poder solventar todo este tipo de situación de estrés laboral, ¿verdad? Entonces, creo que es importante tomar en cuenta estos datos y yo siempre comento y lo comento con Liz, nosotros que estamos aquí en este momento invirtiendo el tiempo para nuestro crecimiento personal, somos agentes de cambio y ojalá que pudiéramos en algún momento sembrar una semilla en esos 46.2 millones de personas, de trabajadores, para que se haga esto algo más grande, porque sí es sorprendente y, y muy triste que se viva este tipo de situaciones como las que yo, María José, pero pues es el día a día y esto nos permite, este tipo de charlas, este tipo de ponencias nos permite ponernos a trabajar en nosotros mismos para, como en el avión, ¿no? Oxigenarnos para oxigenar a otros, ¿verdad? Entonces les agradezco mucho y pues aquí estamos un ratito. Gracias, Juan. Gracias. Bueno, pues a mí me queda muy claro que fuiste el ejemplo así que impactó. Yo la verdad también estaba en burnout en algunas ocasiones y a veces ni me daba cuenta. Ya fue mi psiquiatra la que me tuvo que decir, me preocupas. Y entonces todavía abrí los ojos y dije, wow, en ese entonces, hace 5 años, todavía no era la pandemia, pero estaba atravesando otras circunstancias. Pero bueno, quiero continuar porque tengo otra ponencia donde gente nos habla de los riesgos psicosociales. Y ahí me gustaría, María José, que nos digas, o sea, todo esto que tú haces en el coach empresarial, o sea, ¿cómo convertir esos riesgos en protección? O sea, son factores de riesgo que se pueden convertir en protección, pero también hay algo importante, ¿cómo ese riesgo cuesta dinero? Y cómo al invertir en capacitación y en coach, como hace María José, mi compañero Juan o yo, o sea, esto se multiplica por cada dólar inviertas, hay cuatro. Entonces, eso también lo mencionaron en una webinar que tuvimos creo el 15 de octubre y estaba Carmen Martínez, una representante y hablaba de todo esto, de cómo el burnout a partir del 2023 ya hay un congreso, ¿verdad? Contra burnout, porque de verdad es algo como que no entendía la gente. Pero ¿qué les cuento? Yo que he capacitado empresas acá desde el 2019, es más difícil todavía que entendieran que es un riesgo social. Entonces, es para empezar desde ahí que me gustaría otra vez compartir pantalla. No sé si me pueden dar otra vez la Ay, oportunidad. perdóname. Sí, Sí, fui yo, espérame, dame 2 segunditos, déjame descubro, porque la tecnología no es lo mío. Te voy a dar más Liz Galán, crear anfitrión, convertir en coanfitrión. Sí, creo que ya las dos somos anfitrionas. ¿Qué tal? ahora. Perfecto, muy bien, para que se compartan Sí, anfitrionías. qué bien, anfitrionía. Pues sí, como dice María José, el burnout era así como que, ay, no pasa nada. No, vivimos en el mundo de no pasa nada. ¿Y qué creen? Que sí pasa. Y las cifras, y ya lo explicó ella claramente. Pero para empezar, ¿qué son los factores de riesgo psicosociales? Porque de esto se trató la reunión que tenemos algunos miembros de pues lo por Red Postro Salud, somos parte del CONASAMA y de otras instancias, y entonces, este, también hubo otra reunión de hablar de estos riesgos psicosociales, salud mental en apoyo al psicosocial. ¿Por qué? Porque esto es parte de lo que se vive. Si no tenemos la capacidad de crear la conciencia de que somos nosotros los que creamos los ambientes y los espacios, ojo, somos nosotros, quienes nosotros, ciudadanos,
instancias públicas, todos. O sea, es una alianza. Entonces, factores de riesgo psicosocial es un concepto que deberíamos de empezar por conocer, ya sea si hay gente aquí del ámbito de la empresa RH y también en el ámbito familiar, personal, educativo, en todos. Y bueno, el concepto es, los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajador, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización. Eso es por una parte. Y por la otra, en las capacidades que tiene el trabajador. O sea, las necesidades, su cultura, su situación personal de trabajo, todo lo cual a través de percepciones y experiencias hace que tenga mayor, pueda influir en la salud y en el rendimiento. Aquí lo dice muy claro, rendimiento y satisfacción del trabajo. O sea, por una parte está todo lo que está en el trabajo, las interacciones, el medio del trabajo, la satisfacción, las condiciones en su organización. Parece que suena muy lindo, ¿no? Hay empresas en donde pues realmente las interacciones no son sanas, el medio ambiente no es muy favorable, pues satisfacción hablamos de que pues no es reconocido o las condiciones no son las mejores. Entonces ya ahí hablamos de un factor que puede ser un riesgo, pues estamos hablando de factores de riesgo. Y entonces luego la otra parte es lo que el trabajador tiene, como en este caso María José, que considero que lo que pues pudiste tener la capacidad de darte cuenta de esto y de afrontarlo, María José. Tú pudiste decir, estoy pasando por algo y mira, elaboraste todo, tú dijiste, fui mi rata de, mi El ratón de laboratorio. laboratorio, pero hiciste esa parte, entonces, qué bueno. Pero en ese ínter, o sea, ahí estaríamos hablando de, este es un trabajo conjunto, es tanto la empresa como el trabajador. Y bueno, pues tú eras un externo, ¿verdad? Prestabas un servicio. Y entonces es la importancia de conocer qué son los factores de riesgo psicosociales. No sé si quieres, Sí, ahondar. correcto, Liz. Me encantaría profundizar un poquito ahí, porque qué importante es esta parte que comentas de la corresponsabilidad, ¿no? Yo siempre hablo que los equipos de capital humano, los equipos de recursos humanos, no podemos convertirnos ni en meros espectadores ni en porristas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vemos que las cosas pasan, pero nosotros estamos sentaditos como si aquello fuera un partido de fútbol y somos solo espectadores, no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, pero tampoco somos porristas y podemos cargar todo el tiempo a la gente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Crear entornos en los que las herramientas se den para que haya un tema de corresponsabilidad. Si yo, organización, te doy un entorno saludable y te doy herramientas para que tu colaborador te puedas desarrollar y podamos hacer algo sostenible, porque si no, no hay presupuesto ni ganas que aguanten y que puedan motivar todos los días. Necesitamos crear herramientas para que justo los colaboradores también cubran con su parte, ¿no? Esta parte que comentabas, Liz, si yo no hubiera dedicado tiempo, esfuerzo, dedicación, valentía también en enfrentar mi problema, no hubiera habido, aunque yo formara parte de una organización, por más que el equipo de recursos humanos me echara porras, me motivara, me reconociera, me diera balance, yo necesitaba hacer mi parte. Desde luego que la empresa me tenía que dar un entorno saludable y me tenía que dar estas herramientas para que yo pudiera acudir con un especialista, pero yo tengo que cumplir mi parte. Y aquí el desarrollo de espacios de corresponsabilidad es fundamental, porque no es chamba solo de la empresa, ni es chamba solo del empleado. Es un tema de que ambos creemos un espacio laboral sano en donde nos podamos desarrollar de forma integral también en el aspecto psicosocial, ¿no? Antes hablábamos de esta salud física en los espacios de trabajo y de hecho las primeras normativas, porque eso también es algo que siempre digo, si tenemos una norma 035 es porque antes tenemos 034 más, ¿no? Ya de esas 34 ya hay una que ya no funciona, ¿no? La 21 ya está derogada, entonces nos quedan nada más las previas, pero bueno, también hay una 036 y también hay una 037, entonces hablamos de que para empresas tenemos
36 normas vigentes, luego hay otras que la numeración va de 100 en adelante, pero bueno, eso ya es otro tema, pero bueno, como organización tenemos que prestarle atención a 36 normas, no solamente a la norma 035, pero las normas previas se tratan un poco más de la salud física, de seguridad, de higiene, de cuestiones de este tipo. La 035 es la primera que le pone atención a algo que es, y lo digo entre comillas, pero que es intangible, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema que muchas veces se queda justo en un tema psicológico, en un tema social, en un tema que no es tangible, no es como el extintor, que lo ves o no lo ves. Aquí, aunque la manifestación de la ansiedad, aunque la manifestación de la depresión, aunque la manifestación del espectro autista, aunque la manifestación de muchas cosas se ven, no es algo tangible como tu extintor, como tus gogles, como tu casco. Entonces, el que le empecemos a poner atención a esas cosas que no vemos y que podemos cuidar desde antes de que veamos el impacto, es clave que lo hagamos en conjunto para que ni yo colaborador tenga que cargar el paquete sola, ni tu empresa tengas que cargarme a mí porque yo voy, ¿no? O sea, cargada como princesa egipcia. Entonces, No, hagamos en todos. y el problema es aquí el desconocimiento de lo que es un riesgo psicosocial, volvíamos a lo mismo, y luego ya que se conoce, aparte lidiar con lo que es la parte de la inclusión, del estigma, porque hay un estigma. Nosotros que estamos en salud mental, en esta red Voz Pro Salud Mental, eso es lo que hacemos. Por eso la importancia de la psicoeducación. Me voy a permitir hablar en sí de lo que es el concepto de riesgo psicosocial. Y lo dice aquí muy claro la norma y pongo el numeral, es aquellos que no que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia, ciclo circadiano y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. ¿Te fijas? O sea, aquí ya hablan con sus letras, ansiedad, trastornos del ciclo del sueño, pero iba a decir la gente, ¿y qué es ansiedad? Pues sí, yo estoy ansioso, como tú decías, el burnout sí es eso. Y ahí es donde entra nuestra red, que hacemos esto, que bien comentaba nuestro compañero Oscar. O sea, eso es lo que hace Voz Pro Salud Mental desde hace más de 22 años. Y María Luisa, pues es una gran colaboradora, aquí está. Entonces me gustaría que entendiéramos y si puede dar María Luisa darnos también algo de su eh, retroalimentación de cómo ha sido difícil considerar estos riesgos a partir de que surge la norma y bueno, se atraviesa la pandemia y aquí estamos para escuchar, si les parece. Sí, claro, claro, adelante, Claro Adelante, que sí, pues bueno, María Luisa. yo gracias. simplemente agregaría, hay riesgos en cada uno de los empleados de una oficina, de una empresa, de una fábrica, que en un momento dado no pasan a ser reconocidos muchas veces porque eso para la empresa no es importante. Entonces, es importante para nosotros reconocerlo, es importante para nosotros el que podamos observarnos, el que podamos reconocer que me estoy sintiendo extraño, que me estoy sintiendo un poco diferente a lo que normalmente me sentía, el que rindo diferente, el que mi ánimo está diferente, el que no tolero tan fácilmente más presiones laborales. En fin, hay muchas características que hay que tomar en cuenta para que nosotros podamos adaptarnos a ello, si es posible, mediante apoyos, mediante ayudas, mediante una consideración. Puede ser que en la empresa no haya un departamento de recursos humanos donde haya alguien que pueda atender, orientar esas situaciones. Puede ser que no. Entonces nosotros tenemos que tener esta parte que menciona Liz de psicoeducación y de apoyo para entender lo que me puede pasar a mí o a otro ser querido. En la familia, nosotros que tenemos la oportunidad de dar cursos, nos damos cuenta que la familia como sistema se afecta. Si uno de ellos tiene un problema, muchas veces
2 o 3 resultan afectados por ese cambio en esa persona. Entonces, hay que ver, hay que observar, hay que reconocer en la familia también cuando un ser querido ya no duerme bien, cuando está intolerante, está irritable, está molesto, cuando también se le va el apetito, ¿no? O tiene mucho apetito, ¿no? Hay características que hay que tomar en cuenta para que busquemos ayuda. Entonces la psicoeducación sirve mucho para entender estos cambios y para poder brindar apoyo. Simplemente comento esto. Gracias, Liz. Muy importante, María Luisa, que pues Muchas esto, la gracias, María Luisa. situación, como dices tú, eso es lo que nos ha motivado a estar aquí, a los que nos conocen, ¿verdad? Ya saben, a esto nos dedicamos. Y bueno, no sé, si tenemos más tiempo, Eduardo y Oscar, ustedes me van diciendo, porque yo si hablo de salud mental y de riesgos, me puedo ir y me puedo ir, y no me detienen. Pero bueno, Bueno, de hecho, ahorita ya se está haciendo aquí, como tú bien decías, algo más ameno. ujú, Podríamos ahorita tal vez dar una vueltecita si alguien quisiera comentar algo o otra claro, pregunta y podemos pasar a otro tiempo porque ya sería la segunda ronda. ¿Y les parece? claro ¿No? que sí, ¿Alguien que quiera comentar algo? encantada. Anímense, anímense, para Sí, cerrar el día, ¿verdad? Porque chicos. sí, Exacto. sí, sí. Muy Bueno, pues bien, una de tus... Griselda, ¿Quieres yo, comentar Griselda algo? levantó la Adelante, mano. adelante, Eduardo. bueno, yo quisiera comentarles que sí vi un poquito presionado ahora con la cuestión de este cambio de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Yo estoy en el Hospital Pediátrico de Coyoacán. Prácticamente todos los hospitales de la Ciudad de México cambiamos al sistema IMSS Bienestar. Y bueno, fue un cambio paulatino, pero que sí empecé a ver que la carga de trabajo empezó a ser más grande, muchas más actividades, una cantidad de formatos impresionantes y sobre todo esos famosos bomberazos que siempre quieren la información Ya. para allá. Entonces, eso me generó una cantidad de ansiedad y tuve que recurrir a la homeopatía. No quise tomar nada así, ansiolíticos o algo así, porque tenía el miedo de que después ya no me los pudiera quitar. Entonces sí tuve que acudir con una persona, una doctora homeópata y empezar a tomar medicina que pues sí me sirvió porque la ansiedad bajó, pero sí nunca había estado en este grado de ansiedad. Quisiera yo comentarles eso. Y al parecer, pues también he comentado con mis colegas, otros epidemiólogos de los otros hospitales, y al parecer estamos padeciendo lo mismo, o sea, estamos con una carga de trabajo que extenuante, y entonces, bueno, pues esto se incrementó, lo veo reflejado en mis otros compañeros, que lo mismo que yo pasé, están pasando por ello, por esta situación, pero ya no quise ahondar en qué han hecho ellos para resolver esta situación, pero yo tuve que tomar una decisión y fue tomar homeopatía que me relajó, me sirvió. Eso les comento como experiencia. Gracias, Eduardo. Creo que también Gracias, alguien Eduardo. quería comentar Griselda, ¿verdad? Sí, le cedemos la... Nomás que el micrófono, Ahora sí. sí, Bueno, antes que nada, muchas gracias por compartirnos sus experiencias. Yo creo que esto es de gran utilidad, ¿no? Para los que ya sabemos de este concepto de la salud mental y del burnout, cómo es importante platicarlo con nuestros compañeros de trabajo o nuestros colaboradores, ya sean nuestros jefes o nuestros colaboradores que nos reportan a nosotros, ¿no? Porque
Yo siempre digo que a mí me tocó cuando estaba la norma en la compañía donde yo estaba trabajando, que estaban muy preocupados por las cuestiones ergonómicas y la salud física. Y entonces, todos los días había un break, como a las 12, un grupo, eran 2 personas que visitaban todas las áreas para hacernos mover, ¿no? Era muy chistoso eso. Pero ahora que lo menciona Eduardo, creo que es muy importante que entre nosotros platiquemos con nuestros colaboradores, con nuestros jefes o con el área, si es que hay de recursos humanos, de la importancia de hablar de estos periodos, que yo creo que es muy frecuente, ¿no? Cuando hay un cambio por, por el gobierno, por el método de trabajo, cuando hay un jefe nuevo, ¿no? Que en este proceso de aprendizaje se recarga sobre las personas que tienen más experiencia. Y creo que esto es algo que ya tendríamos que estar incorporando en el programa laboral, ¿no? Porque, por ejemplo, a los médicos, a lo mejor, no sé, además de una hora que te dan para comer, habría que pensar en unos 10, 15 minutos de platicar entre nosotros o a lo mejor algo de meditación que ayude a que este estrés realmente no nos lleve hasta el grado de perder nuestra tranquilidad. Así es. Gracias. Y aquí está precisamente comentando Hilda, dice, ¿cómo se denuncia un entorno laboral que genere estrés? Que genera estrés, pues precisamente habría que ir con el área encargada o con el supervisor, ¿verdad? María José, para pues denunciar es eso, hablarlo. Yo lo vería como esto, vamos a hablarlo, hay que dialogarlo, porque decíamos que es una corresponsabilidad. O sea, si el Sí, ambiente total. funcionando también lo tenemos que decir nosotros. Completamente, Liz. Creo que aquí es importante sí abordar este tema de corresponsabilidad. De hecho, la normativa pone obligaciones para el patrón y para el trabajador, ¿no? A ese punto de corresponsabilidad llegamos. Entonces, también hay una frase en inglés que me gusta mucho que es, if you see something, say something, ¿no? Si ves algo, di algo. No importa que tú no hayas sido la víctima. Mientras tú estés consciente y hayas visto de que algo está pasando, también hay que levantar la mano, ¿no? Muchas veces es, ay, a mí no me están acosando, pues es a la compañera de al lado, ¿no? También hay que levantar la mano en esa situación, ¿no? Entonces, no solamente es que yo haya sido víctima, sino que veo algo, mi entorno de trabajo también se ve afectado y también debo de decirlo. ¿Sobre cuál es el canal correcto de denuncia? Creo que va a depender mucho de la institución. Afortunadamente, cada vez hay más conciencia en este tema y cada vez hay más buzones de denuncia en las organizaciones, ¿no? Cada vez hay más herramientas, hay el conocido ombudsman, ¿no? El comité de equidad de género, el comité de prevención de violencia, el comité de inclusión, o sea, cada vez de mejores prácticas, cada compañía le llama de una forma diferente y afortunadamente se está normalizando el hecho de que existan estos mecanismos, ¿no? Pero si la compañía no lo hay, mi primera recomendación sería conviértete en un factor de cambio, ¿no? Fomenta que se haga, porque además ya por norma se tiene que tener. Entonces, las empresas que no lo tienen, no está de más mandar ahí un mensajito, presentarse ahí en la oficina de recursos humanos o de dirección y decir, oigan, saben que por ley ya tenemos que tenerlo, todavía no lo tenemos, ¿no? El primer stopper o el primer obstáculo al que se enfrentan la mayoría de las compañías que no tienen estos mecanismos y es el más fácil y a mí me parece el más ridículo de todos es no hay presupuesto, ¿no? Ahorita no hay lana, ¿no? No se preocupen, yo siempre les digo a mis clientes, no se preocupen, afortunadamente hay muchas cosas gratuitas, no tienes que invertirle un solo peso, tú despreocúpate, se pone una caja de zapatos y con eso ahí se meten las denuncias y con mucho gusto armamos un comité, nadie te va a cobrar más, con mucho gusto podemos hacerlo, ¿no? Entonces, se puede ser tan rústico como se requiera, ¿no? Y además de eso, no necesita ser con la caja de zapatos, ¿no? Hay líneas de denuncia anónimas gratuitas, hay líneas de acompañamiento gratuitas, hay muchos profesionales que damos una parte de nuestro tiempo, que donamos una parte de nuestro tiempo en poder resolver esto en compañías que no tienen presupuesto. Entonces, si queremos, se puede.
¿no? Y entonces, si no existe un canal de denuncia y un proceso de denuncia, mi recomendación de verdad sería que nos convirtiéramos en factores de cambio, se me olvidó cuál es el nombre, pero bueno, que seamos ese cambio que necesitamos ver. Y no está de más decir, oye, by the way, es por ley, ¿no? Estamos obligados a hacerlo, entonces es un buen momento para iniciarlo. Y este factor es la palabra, este factor de cambio en el que nos convertimos nosotros crea entornos más saludables, genera que nosotros ejerzamos nuestro derecho, pero también que cumplamos con nuestra obligación. Y se crea una Bueno, ya, sinergia, es lo que se ve, va empezando, donde ya alguno va diciendo, vamos a hacer esto por nuestro bien, entonces sí se genera. También se generan cosas ya, incómodas a veces, definitivamente, porque así son los cambios, como en los sistemas. Eso es lo que hacemos en nuestros programas. O sea, esos son los cambios que se generan. ahí está Adelante, el Oscar. comentario. Aquí hay un matiz que hace Gilda. Dice, pero si el estresor principal es la mayor autoridad de la empresa, le hace el patrón, ahí también hay otra consideración, ¿no? que comentan Sí, nuestras expertas. creo que va a depender mucho, Gila, de cuál sea la situación, ¿no? Acuérdate que también hay denuncias civiles, ¿no? Entonces, estaríamos hablando también de apoyarnos con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de apoyarnos en autoridades locales, municipales, etcétera. No va a depender un poco el tipo de agresión por el que sea el agresor, ¿no? Con qué instancia se tendrá que levantar la mano. Mi recomendación siempre es que se traten de hablar las cosas al interior de la organización, pero también hay veces, ¿no? Que no se quiere escuchar. Y cuando no nos quieren escuchar dentro de la organización, afortunadamente hay muchas instancias afuera que sí nos quieren escuchar. Entonces, ojalá no sea necesario llegar a una instancia externa, ojalá no se tenga que acudir, ¿no? A una denuncia, a una demanda, ojalá no sea necesario tener que involucrar a autoridades, pero que sepas que se puede hacer, ¿va? Aquí dice, también Gracias. violencia laboral y de género. Pues sí, o sea, es todo. Me gustaría seguir compartiendo algo. Tenemos tiempo, Oscar, para Sí, avanzar en adelante. esta Sí, parte adelante, de adelante, Liz, lo que bienvenida. es Adelante. la parte de Somos la... todo oídos y todo ojo. O sea, precisamente para eso es esta norma. No es para, o sea, meter a nadie en la cárcel, no, es para sancionar o para, pues, principalmente para identificar, fíjense, para poder establecer elementos, identificar, analizar y prevenir factores de riesgo. O sea, promover un entorno organizacional favorable, que es lo que dice María José acertadamente, que esa es obligación de nosotros. Claro que si ya estoy en un lugar donde me tratan mal, pues yo me retiro y pongo una denuncia y para eso están autoridades. Pero bueno, eso ya es, no sé, María José, me estoy yendo a un extremo en donde te están maltratando, obviamente. Está en riesgo tu integridad física y mental. Pues ahora sí que no hay opción. Sí, como totalmente. O sea, creo que primero hay que agotar las instancias internas, pero no creo que sea, o sea, la última, no. Creo que si justo estamos siendo víctimas de algo, en levantar la voz se encuentra mucho, ¿no? Exacto. Entonces, idealmente que no lleguemos a esas instancias, idealmente que podamos crear cambios al interior, pero cuando no, yo soy de la idea que pues las autoridades también tienen una responsabilidad en eso y esa es parte de su chamba. Entonces, levantar la mano también creo que es muy válido y muy valiente además. Mm. Es muy importante, por decir, estas instancias ponen esta parte de instancias públicas como Secretaría de Trabajo, hacen visitas a los centros de trabajo y se deja notar lugares en donde hay este tipo de liderazgos que les decimos no favorables, suele notar, entonces se les hace un llamado, porque acuérdense, es parte de una norma y entonces se está creando la conciencia, pero sí, es como la denuncia, como cuando nos hablaban de que si eres víctima de una situación de violencia, denuncia, hablamos fuera del trabajo, pues así también aquí, pero vamos a empezar internamente y internamente es lo que podrían pedir, pues asesoría. Yo como terapeuta lo que veo es que también han venido personas de empresas, grandes empresas y que están sufriendo de algún tipo de acoso laboral, entonces se los hace saber, ya lo saben, pero entonces hay que trabajar esta parte porque hay un riesgo psicosocial, entonces la persona ya también trae una situación que le afectó, así como estar quemada o estar en estrés postraumático, entonces tiene que estar la persona atendida para estar bien.
Y bueno, pues ya hablando de la violencia laboral que mencionan, lo más típico es ese acoso psicológico, aquellos actos que dañan la estabilidad psicológica, la personalidad, la dignidad o integridad del trabajador y consiste en acciones de intimidación sistemática y persistente, tales como descrédito, insultos, humillaciones, la devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, el rechazo, la restricción. O sea, podríamos hablar así específicamente de cada dato, pero aquí lo más importante, que creo que es lo que nos dice María José, es crear el ambiente. Y es una de las cosas que nos menciona este año la OMS, de que priorizando la salud mental en una empresa, y esto va dirigido pues a todos, a los que somos parte como eh, pues el recurso de operativo, los trabajadores y los administrativos. ¿Por qué? Porque se obtienen muchísimas ventajas al priorizar la salud mental. Una de ellas es que se reduce el burnout. Las personas pueden ser más eficaces porque claramente una persona como nos comparte aquí no va a estar tranquila de estar viviendo ese entorno laboral. Entonces, yo también sé que en el IMSS dan este tipo de pláticas, María José. Hay una doctora que conocemos en Saltillo que nos acompaña a dar las charlas en los cursos y ella dice que hay un área del IMSS donde pueden investigar. Y hay esas charlas e invitar al patrón o al DRH o a la persona más adecuada a que haga esta invitación a que vengan a hablar de lo que es la norma 035, de lo que es priorizar la salud mental, y entonces eso sería importante, porque pues yo creo que es conveniente hacer esta, otra vez, insisto, estas alianzas. Claro, siempre y cuando no esté en medio, en riesgo grave, ya tu integridad física, pues yo lo haría, ¿verdad? Yo he trabajado en el sector público y entiendo cómo puede ser, pero también en el sector privado y en todas partes va a haber este tipo de situaciones, ¿verdad, María José? Sí, desafortunadamente no creo que sea, no creo que se limite al sector público o al privado, ¿no? Si estuviera limitado sería más fácil combatirlo. Pero creo que, y creo que parte del hacer fuerte el problema o parte del problema es que no lo vemos, que lo minimizamos o que pensamos, a mí no me va a pasar, ¿no? No hay más riesgo que pensar que estamos exentos de que nos pase, porque entonces además de que te pasa, te agarra en curva, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo con lo que dices, Liz, creo que en ese sentido, el saber por dónde podemos apoyarnos, este tipo de pláticas del IMSS, el que el patrón esté involucrado, el que los equipos de recursos humanos se actualicen, participen en conversatorios como estos, ¿no? Creo que entre más se hable y se humanice del tema, va a ser más cercano, más cotidiano y por lo tanto más fácil de combatir, ¿no? Cuando el problema es tabú o cuando se habla entre líneas o es de, ay, es que tiene no, hay que informarnos, hay que hablarnos, hay que ponerle el nombre a las cosas. Tengo estrés postraumático, ¿no? O sea, esto me pasó, tengo una ansiedad bárbara, no puedo dormir, me siento así. Vamos a ir quitando conforme se abran estos espacios de diálogo, justo lo que decías hace ratito, Liz, ¿no? De quitarle este estigma, de quitarle esta discriminación, de quitarle te aíslo. No, no me aísles, es cuando más cerca necesito, es cuando más en comunidad tengo que estar, es cuando más necesito esta colaboración. Porque si en estos momentos me alejas, va a ser bien complicado que yo supere esta etapa. Porque además voy a tener un adicional al que ya está generando por el desequilibrio químico o por el acontecimiento que viví o por cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces, hablar de este tema, acercarlo a la gente, acercar más bien a nosotros, quienes vivimos el problema, va a ser mucho más sencillo, ¿no? Tenemos ahí una pregunta en el chat, creo. Así, adelante. Sí, dice María Luisa Rascón, dice, es importante que las personas que tienen una condición de salud mental tengan conocimiento de, además de las responsabilidades de sus derechos de apoyo para ir a sus consultas y del manejo del estrés en el ambiente laboral. Es Sí, la totalmente. conciencia de autocuidado, porque eso, una cosa es que el patrón apoye o que tenga el derecho, pero sí, ¿verdad? Conciencia de que tengo que acudir a mis citas y tengo que estar
consciente de cuando, creo que tú mencionaste o fue ahorita, ya no recuerdo si en otra reunión, pero del uso del smartwatch, sí, sí, tú lo tenías. Yo veo pacientes que hacen esto, entonces ese es un ejercicio que yo recomiendo que se llama autoconciencia, pero es para el autocuidado. Entonces, algunos de mis pacientes con algún diagnóstico de condición de salud mental usan estas herramientas, pero sobre todo hay que tener esta conciencia y eso se logra a través de esto, como dices, María José, conversatorios, psicoeducación, por eso se llama psicosocial, por eso la norma se llama identificación de factores de riesgo psicosocial. Y además me encantó lo que dijiste desde el principio y lo voy a retomar. Tenemos que tener la capacidad de generar entornos saludables. O sea, no nomás es el patrón, no nomás el otro. Sí, hay alguien, hay un factor de riesgo, o hay una persona que no tiene un liderazgo, pues lo más adecuado. Pero entonces vamos a buscar las formas para tener esta capacidad de generar los entornos. Es como en la familia. Hay circunstancias, después de pandemia lo vivimos, había situaciones de riesgo, digo, la pandemia fue un riesgo en general, pero salieron muchas cosas pues malas, ¿verdad? Que no nos conocíamos o que no podíamos lidiar y entonces se generaron conflictos o riesgos psicosociales. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que así como sucede en la familia, así sucede en la empresa. Finalmente somos sistemas, ¿verdad, María José? Sí, totalmente. Y estamos Bueno, correlacionados, ¿no? Al justo ser un sistema, aunque yo no sea el afectado directamente, ¿no? Me Ya, afecta. Le afecta a la empresa. Y si le afecta a la empresa, le afecta a muchas familias, ¿no? Pensamos muchas y veces fíjate, el de dinero, un como tú nos individuo, mostraste. Ajá, pero se bueno, yo ramifican, tenía una ¿no? pregunta ahorita para ustedes, tenía una pregunta. En la anterior lámina, Liz, vi sí. en el primer párrafo, dice que para efectos de esta norma no se considera el acoso sexual. ¿Eso se trata en otra norma o cómo está? Tenemos, Bien, Liz, ¿quieres responder? Adelante tú. gracias. Hace, no te sé decir exactamente la fecha de la publicación de la norma, pero anteriormente InMujeres tenía una normativa, CONAPRED tenía otra normativa y Gobernación tenía otra normativa que atendían este tema. Me parece que fue por ahí del 2008, no estoy Ujú. completamente segura, ¿no? En la que se hizo una sola norma, se unieron estas tres entidades y crearon la norma de prevención de violencia laboral, de hostigamiento y de entornos saludables, ¿no? Entonces, hay una normativa que está mucho más enfocada, es esta, ahorita les escribo en el chat el título de la norma porque es MRX, una cosa complicada, Ah, ya sé para cuál no es. Ah, fallar y no mentirles, ¿no? Pero les comparto aquí la norma que habla específicamente de hostigamiento y de acoso sexual en el entorno laboral, en la que está especializada, ¿vale? Ahorita les Bien, comparto el nombre. ok, sí, gracias, creo gracias. que 046 SSA 2005, 2005. No sé, pero es muy importante porque lo excluyen, no porque no se atienda, sino porque hay otra que lo aplica. Pero como bien decía María José, esto es específicamente riesgos psicosociales, que estaría eso, pero es un delito. Ya la parte sexual es un delito, tipifica hasta donde entiendo, no sé si hay algún abogado, pero esa es otra situación. Por eso es que se trata Por eso de es que lo... diferente o con diferente o norma, Oscar. ¿Sí? Pero Gracias, todo muchas lo gracias. demás estamos hablando de lo psicosocial, del hostigamiento. Pero yo quiero volver a esto, porque fíjense, priorizando la salud mental, lo dice la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, se ha visto todo esto, aumentar la productividad es dinero. Sin embargo, también se ha visto que la gente cuando está en estrés, o sea, hay pérdidas. Y entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos eh, prioridad en salud mental, llámese identificar factores de riesgo o ya riesgos, porque ya dejan de ser factores cuando ya hay un ambiente desfavorable, ya son riesgos, esa es otra cosa. Un factor es cuando, pues puede ser esto, los menciona la norma, pero un riesgo es cuando ya está sucediendo. Para eso hay una serie de, ¿cómo se llaman? Las encuestas que se aplican, las AFOES, ¿verdad? María José, pero a veces es muy fácil hacerlo desde otra manera. Tú como coach en salud mental sabes, hay diferentes maneras de hacer un clima laboral y darse cuenta, ¿verdad? Pero no es necesario que esté mal el clima laboral. Digo, no habría que llegar a eso, al contrario.
Sí, no, entiendo que María José se encarga de eso, de maximizar las mejoras o de hacer, no, ¿cómo me platicabas, María José? Se me fue la palabra. Sí, como conciencia y prevención, ¿no? Creo que esto es importante. Y de hecho, la norma 035 así lo pone, ¿no? Primero tienes que hacer el diagnóstico y luego tienes que hacer un plan de combate y luego un plan preventivo. Y yo digo, ¿por qué no empezamos al revés? ¿No? O sea, está bien que hayamos empezado, pero la mayoría de las veces buscamos hay un dicho que dice mi abuela mucho, ¿no? De tapamos el pozo cuando el niño ya se ahogó. Pues, ¿por qué nos esperamos a que ya haya una denuncia, a que ya haya un problema, a que ya el 32% de la población tenga un burnout, ¿no? Ah, Ahora, ya no lo hicimos así, ya no empezamos con un tema de prevención, está bien, corrijamos. Hagamos un tema, sí, de combate, pero también de prevención. O sea, no es como, bueno, pues ya ni modo, ya estamos en estas, ya qué le hacemos. No, ¿qué le hacemos? Pues prevengamos, ¿no? Ya estamos aquí, sí, hay que combatir, hay que resolver, hay que solucionar, hay que apoyar, hay que desmitificar, hay que conversar, hay que abrir espacios de diálogo, hay que mejorar los entornos laborales, sí, pero una vez que ya hicimos eso, o más bien a la par que hacemos eso, hay que hacer un plan preventivo para que esto sea sostenible, para que en 10 años no estemos otra vez diciendo, bueno, es que ahora además de este tipo de acoso y además de este burnout, ahora tenemos otra enfermedad porque no supimos manejar el estrés. No esperemos estar ahí. exacto. Y eso es lo que vemos, que invirtiendo en la salud mental por cada dólar, fíjate, la productividad incrementa en $4. O sea, es una inversión aparte económica y de muchos factores que disminuyen, factores protectores, o sea, que va a haber una mejoría en la armonía en el ambiente laboral. Y pues claro que esto se ve en una productividad en economía y en general. Es una empresa que va a tener bastante, bueno, y creo que pues a eso vamos encaminados. Las empresas ya tienen una línea más hacia la línea de la humanidad, de ser más humanas también, ¿verdad, María José? Ojalá retomemos esas prácticas. Yo no sé en qué momento se nos olvidó que las empresas están hechas de humanos. Coincido contigo que hay empresas cada vez más conscientes, pero creo que nos falta todavía mucho por hacer, ¿no? Creo que en algún momento se nos olvidó que los recursos humanos, no recursos, ¿no? Y es bien fuerte darnos cuenta de esta realidad, porque sí, lo dejamos pasar desapercibido y creo que nosotros, y regreso a este tema de ser factores de cambio, ¿no? En nosotros está en que los recursos humanos se conviertan en más humanos y en menos recursos. Y creo que hay que empezar. Eh, con cada uno de nosotros. Como dices, Liz, yo me dedico a acompañar a compañías, ¿no? Valga la redundancia, en este proceso de rehumanización, ¿no? De regresar a nuestra base, de acompañar a los colaboradores sin importar su condición, sin importar su estatus, sin importar la jerarquía que tiene, la trayectoria que tiene, sin importar sus rasgos psicosociales, nada de esto importa, porque todos somos humanos, ¿no? Entonces, me dedico a acompañar a las compañías y tengo la oportunidad de ver, disculpen, están pasando muchas motos, no sé si las escuchan, pero me dedico y tengo la enorme fortuna entonces de acompañar a muchas personas en este proceso de conocerse y a muchas empresas en este proceso de reconocerse a través de los humanos. Y da mucha esperanza ver el compromiso que existe, pero también de repente preocupa un poco lo natural y lo fácil que es que nos olvidemos. Entonces, mi mensaje sería, recordémoslo y tengámoslo presente en nosotros, porque justo eso se va ramificando, sí, hacia nuestras familias, y entonces todos los que trabajen de nuestra familia lo derivan, y entonces se contagia de este sentimiento alguno del trabajo y lo ramifica también a su familia, y vuelve a pasar, ¿no? Entonces, ese sería como el mensaje que a mí me encantaría dejarles a ustedes. Gracias, María José. Y mucho de esto es a través de estos programas psicoeducativos, pero también la capacitación, el adiestramiento, y todo esto lo menciona pues la norma, ¿verdad? Hablábamos de que en una reunión hablaban de del primer Congreso Iberoamericano contra el Burnout. Entonces, las personas que quieren busquen esto. Es el primer Congreso Iberoamericano contra el Burnout, y hay por ahí alguna página, María José, habrá para que puedan checar y hablan de esto, y podemos ver nosotros medidas para proteger y para buscar
como dices, ser ese factor de cambio. Pero sí es muy importante la capacitación, solicitarla, pedirla, a veces no se puede. Yo digo, insisto, hay capacitación, lo sé, por parte del IMSS, por esta colaboradora nuestra que es doctora, pero bueno, hay que buscar, siempre hay alguna forma, alguna opción, y lo importante es eso, considerarnos parte de esa empresa, identificarnos y hacer un cambio, ¿verdad? Digo, no solos, como dijiste, ni somos de cargar ni las porristas, pero pues hay que poner una pauta y ahí se genera un cambio a veces que es tan valioso, Totalmente, porque de veras estamos totalmente. cambiando. Yo como María José a lo mejor soy muy romántica y creo que ya vamos cambiando, pero evidentemente sí faltan muchas cosas, pero igual así empezamos en esto de la psicoeducación en salud mental, María José, y todos los que están aquí, y ya han pasado 23 años y bueno, tenemos, hemos visto grandes cambios y me ha tocado convivir y conocer a gente tan maravillosa y que pone ese granito. Y bueno, pues aquí está María Luisa Rascón, la admiro porque pues es una profesional de la salud mental y no deja de hacer esta parte de apoyarnos a la red como voluntaria y eso es lo que vale. Eso es algo de un Sí, valor agregado. Y bueno, pues no sé, totalmente. algo más que quieras Bueno, compartirnos. yo quería Nada, Liz, ahorita pues muchas invitar gracias. perdón, ¿quién iba a compartir, María Luisa? No, nada más les iba a agradecer, ¿no? Nuevamente el espacio, coincido contigo, Liz, que es muy esperanzador ver todo el compromiso que hay. Nuevamente invitarlos a que seamos factores de cambio y reiterarles si en algún momento puedo apoyarlos en algo, ¿no? Siempre tenemos, repito, este pretexto de no, es que es carísimo, es que no, es que somos muchos los que con tal de tener un mundo más humanizado y un entorno laboral mucho más digno y humanizado, donamos nuestro tiempo incluso, ¿no? Entonces, quitemos ese pretexto que ya está muy lejano a ser realidad y busquemos estos espacios en los que podemos hacer una diferencia que sí beneficia a otros, pero también que nos beneficia a nosotros y a nuestros seres queridos, cercanos y quizá no tan queridos también. Muchas Muy gracias, bien. pues qué gusto. Gracias por la invitación. Pues yo estaba aquí proponiendo que hiciéramos los que queramos, ahorita ya para hacer otra rondita de preguntas ya a nuestras compañeras, si hay alguna otra pregunta, porque estamos llegando a conclusiones muy importantes, muy interesantes, ¿no? Que creo se aplican a todo el aspecto laboral y de productividad y de producción en nuestro país. Yo creo que a nivel mundial, desde luego, también, que estamos hablando aquí de México. Así Yo es. tenía primero una pregunta, antes para poner un poco el ejemplo. Eh, ¿Qué me podrían decir ustedes acerca de, digamos, de una fortaleza que ustedes hayan descubierto en el medio donde se desenvuelven, ya sea de las instituciones, de las organizaciones o de los trabajadores, de los colaboradores, justamente para abonar en relación con esto de la situación de propiciar un entorno laboral sano? O sea, ¿qué fortalezas o qué cuestiones juegan a favor? Y por el otro lado, ¿cuál es el mayor riesgo que ha notado? ¿Qué es lo que más lastra, lo que más impide para que avancemos en ese sentido? Me gustaría saber tu punto de vista, que es tan informado, por favor. Adelante, María José. Ambas. Bueno, yo creo que la mayor fortaleza es que estamos abriendo estos espacios de diálogo, ¿no? Creo que el hablar, el profundizar, el estudiar, el aceptar que hay algo que mejorar, que hay, la primera fortaleza, ¿no? Y creo que el contra, creo que todavía hay muchos sesgos, creo que todavía hay mucho desconocimiento, pero desde luego que pienso que la barrera o el obstáculo más grande que tenemos es a dejar de pensar que a mí no me pasa, ¿no? Porque, repito, y lo comenté mientras conversábamos hace ratito, pero entonces además de que te pasa, te agarra en curva. Entonces, pensar que no nos va a pasar a nosotros o que no le va a pasar a algún ser querido es bien riesgoso, porque además de que de inicio eso hace que haya una discriminación, que haya un aislamiento, que haya una segregación, son ellos a los que les pasa y yo que no me pasa, ¿no? O son ellos a los que les pasa y a nosotros a los que no nos pasa, sin darnos cuenta que a todos nos puede pasar y a todos puede no pasarnos, ¿no? Entonces creo que
esa idea de yo estoy libre de riesgo es bien peligrosa y es un obstáculo bien grande y que a los que nos pasa y que yo confieso que durante mucho tiempo yo pensé que a mí no me iba a pasar y en el momento en el que me pasó se me hizo la boca chicharrón, ¿no? Y ahora puedo hablar desde un lugar diferente y puedo hablar desde una conciencia mucho mayor, pero me apena decir que tuvo que pasarme para que dejara de pensar que a mí no me iba a pasar, ¿no? Entonces, creo que no soy a la única que le pasa esto, creo que ahora decirlo a mí me llena así de valentía por un lado, pero también me llena no quiero decir como de arrepentimiento, porque no es, pero sí digo, ay, qué triste que tuve que pasar esto para pensar que yo no estaba libre de riesgo, ¿no? Entonces, pues el mensaje también es, no pensemos que somos invencibles, no pensemos que a mí el estrés no me hace nada, a mí los riesgos que hay en mi entorno no me afectan, yo tengo las mejores herramientas, porque puedes tener las mejores herramientas, conocer la norma, haber tenido fortaleza en muchas cosas y somos humanos, y igual nos pasa, ¿no? Entonces creo Claro. que esos son los dos puntos que yo traería. Muchas Y yo lo gracias. que diría, Oscar, es lo más difícil, bueno, lo más que me ha tocado es ver que el patrón sea abusador, pero el mayor riesgo es que el empleado o el empleador, el trabajador no diga nada, porque es una cosa de dos. Tenemos que dejar de ver eso. Víctima y victimario no somos responsables y corresponsables, porque esto es riesgos psicosociales y hay que alzar la voz, que cuesta, hay situaciones incómodas, pero hay que hacerlo. Eso es lo que yo puedo aportar, Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues si nadie más quiere a María ver, Luisa, hay aquí María Nada más Luisa. un comentario breve es que nosotros como asociación que trabajamos en la salud mental, que empujemos más para que empresas en la industria sean empresas incluyentes, porque muchas veces cuando saben que hay una persona que tiene una condición o que tiene una conducta extraña, muchas veces ven cómo decirle que se vaya porque no la Sí. quieren en la empresa. Entonces, si hay la posibilidad de que demos información para que sean incluyentes, para que den apoyo, para que a esas personas que tienen una condición no las corran en un primer momento, sería muy, muy benéfico tanto para la persona como para la empresa. también. Eso es muy importante, fomentar esta cultura de la inclusión y sobre todo volvemos a lo mismo, la psicoeducación. Eso es lo Ujú. que hacemos nosotros y pues nos gusta y de verdad que es una satisfacción personal, en lo personal, y bueno, luego ya se volvió parte de mi proceso de laboral también de hacer esta concientización a las empresas. Exacto. Muchas gracias, Liz. Qué Pues es gusto justamente lo verlos. que estamos tratando de hacer todos estos días y estos meses y estos años, ¿no, María Luisa? Ujú. Es justamente nuestro Nuestra objetivo, labor, sí. la labor, y Y muy pues, bien realizada. nos falta mucho. Pues yo les agradezco mucho a nuestras compañeras, nuestras amigas. Se volvió a salir, hace rato comentó eh, María José que se había salido, que si alguien más se había salido, preguntó en el chat. Yo le dije que no sabía, pero por lo visto se volvió a salir, le está sacando yo creo que el Sí, sistema. parece que el Eh, internet la sacó, pero se conectó, sí, pero no tenía audio. Entonces, a ver Ya si la, vuelve ya, a... le Ah, acabo de aceptar, de admitir. Sí. Ujú. ¿Estás, sí, María José? sacó algunas No te personas, preocupes. de hecho me costó trabajo volver a ingresar. Sí, también estoy viendo, no te Saraí preocupes. sacó a varias personas, Sí, Y sacó a Oscar varias. casi no se le escucha mucho, a veces se le va un poquito la voz también. voy a hablar más fuerte. Ok, A mí se me escucha mejor. Sí, Sí, ahí Oscar. me oye muy Sí, bien, Lucy. sí. Sí. Gracias. bueno, pues ya les preguntaba si alguien más quiere preguntar acerca de lo que nos han dicho nuestras amigas y expertas el día de hoy, que es algo que a mí en lo particular siempre me ha llamado mucho la atención, todo esto que tiene que ver con
la formación y la dirección y la ejecución de equipos de trabajo, ¿no? Donde están participando tanto líderes como seguidores y donde se tiene que ser productivos y pues ese es el nombre del juego, yo creo que para muchas cosas. Y qué bien que estén comentando esto de los entornos laborables y los entornos que pueden ser sanos y tratando de que la salud mental pues, tenga un entorno adecuado. Muy importante, muy importante. Pues gracias por la invitación aquí a ustedes, organizadores, y bueno, pues seguimos trabajando en esto y creo que es bastante lo que se ha logrado. Vamos a hacer un poquito, un poco más validantes, porque sí, sí se ha logrado muchas cosas como todo lo que hacen ustedes allá en Ciudad de México, ¿verdad? Pues gracias a Felicidades por ustedes, su labor. gracias a ustedes. Mucho. Y Muchas además gracias por la también invitación. ¿no? Y la A ustedes. invitación y yo nada más un saludo de parte de Lorena que me pidió de favor que estaba yo el día de hoy aquí y pues también vamos, desde luego vamos a tener para ustedes un diploma, ¿verdad? Vamos a hacer un reconocimiento que nos van a Ujú. aceptar, se los haremos llegar y es Gracias. todo una un gran agradecimiento, un reconocimiento y una valoración muy importante por lo que nos han aportado este día, esta tarde. Con Muchas mucho gracias gusto. por Más de la todo, invitación. también con Muchas una gracias. cuestión muy importante que yo entiendo que es una cuestión que se valora mucho, que se hace, ustedes lo hacen con mucha alegría, con mucho entusiasmo, y eso todavía es doblemente agradecido. Muchas gracias, Oscar. Gracias por el espacio y gracias, Liz, por compartir este espacio conmigo. Lo disfruté Igual, enormemente. Te admiro y te agradezco mucho. Que tengan muy bonita noche. igualmente, María José. Hasta luego, María Gracias. Luisa, qué Muchas, Que gusto de estén muy verte. bien. muchas Igualmente, que estén gracias. muy bien, muy buena Muy noche. buenas tardes, Buenas buenas noches noches. a todos. Hasta Gracias, luego. Ok, nos gracias, mucho gusto. quedamos por favor, Oscar, María Luisa y Griselda, por favor. Ok, Sí. Gracias. Gracias gracias, buena por noche. conectarse. Nos vemos en la próxima eh, plática o conferencia. Em, me pueden hacer otra vez anfitrión? Oscar, eres el anfitrión. Picas ¿Yo soy el mi, anfitrión? sí, me Ah, picas otra vez aquí en mi fotografía, en los puntitos de la parte superior. sí. ¿Y dónde digo yo ahí? Ah, Ahí, ser ahí, anfitrión. Ya, ya, hacerme anfitrión. ya te hice anfitrión. Correcto. Bueno, pues no se contactaron muchos. Las otras veces habíamos compartido la liga a grupos de médicos que Lorena me decía que más vale que escucharan gratuito a que realmente fuera muy poca la audiencia. Pero ahora Sí, no lo hice así. Pero bueno, hubo algo de personas que se conectaron, ¿no? Entonces, pues yo grabé la conversación. Creo que hasta aquí lo vamos